Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 7 de mayo del 2025 y el IBEX 35 ha terminado con una caída del 0,37%. Y entre otras acciones os traemos Supermercados Día con una subida del 3,23%. Como siempre, os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Bueno, traemos como es habitual IBEX 35 velas diarias y como estamos viendo ya comentamos que teníamos zonas de resistencia entre esta zona de 13.400 y la zona de 13.512 puntos, justamente donde tenemos marcado esta franja de color amarillo. Es cierto que ayer conseguía superarla por la mínima, pero hoy como veis con las pequeñas caídas que hemos tenido pues seguimos dentro de esta zona de resistencia. Así que vamos a ver si el IBEX es capaz de acabar superando esta zona de resistencia de forma clara. Soportes, pues tendríamos la zona de los 13.000, que coincide esta antigua zona de resistencia con la parte alta de este canal alcista. Luego la media móvil 200 en 12.434. Luego la zona de 12.200 y esta zona de 11.900. Pero para nosotros la clave actualmente para el IBEX 35 es no perder esta zona de 11.600 puntos, los mínimos del pasado mes de abril. Vamos ya con las acciones que traemos hoy para hablar de ellas y vamos a comenzar con, en este caso, Supermercados Día. Ya sabéis, los conocéis habitualmente, nosotros tenemos esta acción en la cartera de 0 a 1 millón. Y ya comentamos que entramos por la superación de esta zona de resistencia de los 18,50 euros, porque había estado, como veis aquí, en un movimiento lateral desde prácticamente el final de 2021. Y finalmente, pues bueno, tras chocar muchas veces con esta zona de resistencia, conseguía superarla. Así que marcamos objetivo alcista y como podéis ver, os habíamos marcado objetivo alcista justamente a esta zona de 25,60 y precisamente hoy se ha acabado cumpliendo este objetivo alcista. Veníamos comentando que lo había hecho técnicamente bastante bien porque había superado esta zona de resistencia de 18,50, se había dirigido a su siguiente zona de resistencia en 23,10. Bueno, aquí como veis, justo antes de traer esta zona de resistencia y tocarla, pues caía a visitar esta zona de antigua resistencia a la soporte de 18,50 y de aquí un nuevo rebote al alza, superando zonas de resistencia y viniendo a cumplir este objetivo alcista. Y como podéis ver, pues desde el pasado mes de noviembre, pues lleva una gran subida día sin hacer mucho ruido, porque yo no estoy viendo por ahí muchas noticias. No sé si alguno de vosotros estáis viendo algunas noticias o algunos vídeos donde os comenten algo sobre día, aparte de este canal de YouTube de Activo Bolsa. Si es así, me puede dejar en comentarios, pero yo no he visto nada que vayan contando el tema de día y como veis, pues no para de subir, una subida bastante fuerte. Como comentamos, nosotros la idea, ¿vale? Era que con la excusa de este objetivo alcista que viniese a alcanzar por lo menos zonas de 31, aún estamos lejos de esa zona, pero sería su siguiente zona importante de resistencia, ya que como veis aquí actuó de resistencia en su momento, pero también de soporte. Así que vamos a ver si es capaz de alcanzar esa zona que comentamos de siguiente resistencia en zonas de 31. También os comentamos que una vez cumplidos objetivos alcistas hay que estar pendientes, porque al igual que bueno, nosotros os mostramos dónde están nuestros objetivos, pues muchos analistas técnicos, pues una vez alcanzados dichos objetivos alcistas, pues pueden empezar a deshacer posiciones. Así que vamos a estar atentos. Y sobre todo si perdéis esta zona de 23,10, nosotros podríamos también acabar pensando en salirnos de día. Vamos a ver qué sucede en próximas sesiones. Vamos a ver ahora PharmaMar, que hoy se ha dejado un 2,26%. Os traemos PharmaMar porque nuevamente con la caída de hoy se vuelve a acercar a esta zona de soporte de los 71,50. ¿Vale? Es una zona que también, como veis, prácticamente ya se está acercando a media móvil 200, así que es zona importante de soporte. Si perdéis esta zona, siguiente zona importante de soporte, la zona de 64,80. Perder esa zona a la baja, pues nos abriría las puertas a poder ver más caídas a zonas de entre 50 y 52 euros, ¿vale? También mejoraría en el corto plazo si es capaz de superar esta primera resistencia de corto plazo de los 83,50. PharmaMar es una acción que la ha venido haciendo muy bien, sobre todo desde el pasado, en este caso, sobre el año pasado, que superaba aquí esta zona, que había perdido la baja, zona 27, y luego acababa superando, y como veis, de zonas de 27 acabó alcanzando zonas de 105, así que fortísimas subidas, y ahora de momento, pues una corrección proporcional a la subida previa, ¿vale? Pero como comentamos, si empieza a perder media móvil 200, si empieza a perder zonas de soporte, se puede empezar a complicar y podríamos ver más caída. De momento, nosotros no le vemos ningún deterioro. Sigue por encima de la media móvil 200 que ya ha testeado en una ocasión. Veremos si la vuelve a testear. Y ahí, pues el que esté fuera, pues también podría ser oportunidad de entrada si acaba montando esta zona de la media móvil 200 y de ahí empieza a rebotar. Así que bueno, está en una zona interesante y estaría para ir vigilando.
Os traemos también Grifols. En el caso de Grifols, hoy con caída del 2,16%. Y bueno, para comentaros que estamos muy cerca de esta zona de soporte de los 7,80. Prácticamente, como veis aquí, pues últimamente no está haciendo mucho movimiento. Y bueno, no acaba de alejarse de esta zona de 7,80. Ya comentamos que esta vela que nos veis aquí, que era una vela fea, ¿vale? Salieron rumores, en este caso, nuevamente de una posible OPA para Grifols, pero como veis, los inversores lo que aprovecharon fue para vender. Así que primera zona de resistencia de muy corto plazo sería esta zona que tenemos aquí de los 8,86. Mucho cuidado, como venimos siempre comentando, de perder esta zona de 7,80 de forma clara. Aquí sí que Ceto la perdió, pero luego enseguida la recuperó. Se acaba perdiendo y se mantiene por debajo de ella porque podríamos ver más caídas en Grifols. Como siempre comentamos, se empezaría a mejorar, sobre todo si supera zona de 12, pero sería una zona interesante ya que nos anularía algún objetivo bajista que tenemos marcado, pero sobre todo superar esta zona de 15, ¿vale? Nosotros pensamos que, bueno, que superar esa zona de 15, pues podríamos dejar atrás todas las caídas que lleva, en este caso, Grifols, donde ya comentamos también objetivos bajistas que se acabaron cumpliendo. Ahora queremos traer rápidamente, pues, Iberdrola, para marcaros que nuevamente hoy ha marcado máximos históricos, ¿vale? Primera zona de soporte, esta antigua zona de resistencia, esta zona de 13,90 y zona de 14. También os traemos Endesa, también para marcaros que hoy ha vuelto a marcar otro máximo histórico. Y aquí podéis ver cómo superaba esta zona de resistencia, luego la testeaba como soporte y nuevamente, en este caso, una vuelta en V y con fortísimas subidas. Así que la primera zona de soporte a vigilar sería esta zona de 21, aunque ya estamos bastante alejados. Y por último, de este sector os traemos Redeia. Hoy hemos traído estas tres acciones para comprobar cómo, bueno, tanto Iberdrola como Endesa han marcado máximos históricos. Y Redeia, que es la que lo peor lo está pasando en el corto plazo, sobre todo tras el apagón, pues como veis, hoy en este caso con caídas del 0,90%. Y vamos a ver si finalmente viene a testear esta zona de antigua resistencia a la soporte de los 17,39. Si la perdiese la baja, pues habría que seguir vigilándola porque podríamos ver caídas a la media móvil 200 y si la acaba perdiendo la baja, ¿por qué no? Hasta la base de este canal alcista. Acción que lo viene haciendo muy bien, pero que aquí, como os traemos tras el apagón sufrido en España o lo que es la península ibérica, también en Portugal, pues en este caso los inversores parece que lo que están culpando es más a Redeia que a los operadores privados de Iberdrola y Endesa, ¿vale? Así que bueno, como comentamos, los inversores, ya lo comentamos en su día, parece que están penalizando más a Redeia, o sea que creen que es más culpable el tema de apagón, como comentamos, esta acción. Vamos a ver ahora Nagarro, porque está jugando con fuego, hoy caídas del 3,70%, y tenemos marcada esta zona de 66,45 de la zona de soporte, también marcamos una pequeña dilatación, ¿vale? Siempre comentamos que es una zona más que un punto exacto, zona de 62,40. Y como veis, pues ya Mago con perforada a la baja, luego al día siguiente volvió a recuperar y se volvió a meter dentro de esta zona. Nosotros tenemos marcado de soporte, pero sin conseguir superar esta zona de 66,45. Y de aquí, pues bueno, sigue cayendo y ya estamos fuera nuevamente de esta zona de soporte. Así que, como estamos comentando, está jugando con fuego. Y bueno, sería bastante negativo pues acabar perforando los mínimos que lo marcaba recientemente en esta zona de 56, ¿vale? Así que tenemos las zonas claras, 56, si lo pierde a la baja podríamos ver más caídas y entraría en caída libre. Y mejoraría un poquito, por lo menos en el corto plazo, si supera 66,45. Por último, traeros dos acciones del mercado, en este caso, bueno, vamos a traer primero Novo Nordisk. Simplemente para comentaros que, bueno, que había tenido una sesión de más a menos, estaba teniendo fuertes subidas, pero finalmente se han venido desinflando. Y aquí podéis ver la vela que nos ha dejado hoy, justamente en estas zonas de resistencia. Así que vamos a estar cautos a ver qué sucede con esta acción. Sería esta zona de 463,60, zona de resistencia. La ha testeado dos veces, resistencia de corto plazo, pero la ha testeado dos veces sin éxito. Y hoy dejándonos una vela con mucha mecha superior. Y como comentamos, vamos a ver dos acciones, en este caso del mercado de Estados Unidos. La primera es Alphabet, que se está dejando en torno a un 8% y con caídas que está llevando hasta esta zona de importantísimo soporte. Tenemos marcado esta zona de soporte entre 147,70 y zona de 152,50. Y bueno, actualmente, como comentamos, a esta hora está perdiendo en torno a un 8%, está en zona de 152, así que en esta zona de soporte. Así que habrá que vigilar qué sucede con Alphabet. En este caso estamos analizando Alphabet C. Perder esta zona de soporte a la baja sería negativo y sobre todo perder estos últimos mínimos, los del mes de abril, en zonas de 142,65. Podría abrir las puertas a más caídas. Aquí podéis ver cómo, bueno, acaba perforando a la baja esta directriz alcista y la media móvil 200 y de entonces, pues como veis, con caídas.
También os quería mostrar en este caso Walt Disney, que tras presentar resultados se está subiendo algo más de un 10%, está en zonas de 101, así que está por encima de la media móvil 200. Vamos a ver cómo cierra la sesión de hoy. Y aquí podemos ver que en esta zona de 78,80 que marcamos como zona de soporte, se acaba acercando en el mes de abril, y de aquí tenemos un fuerte rebote, y hoy con un gran hueco alcista te presenta resultados y con subidas, como estamos contando, a zonas de 100. Así que bastante interesante también Walt Disney. Bueno, vamos a comentar algunas de vuestras consultas de los miembros del canal. Comenzamos con KHLA SKM, que nos comenta: muchas gracias por traer Nextil. Al final entré en 0.44 y también nos cuenta que AST Spice Mobile parece una cripto. Dice, esperemos que aguante los 24. Bueno, comentamos AST Spice Mobile, os comentamos que era en la cartera de 0 a 1 millón, al igual que tenemos DIA, ¿vale? En la cartera de 0 a 1 millón tenemos dos acciones, tenemos DIA, tenemos Spice Mobile, y ya comentamos también que, bueno, dependiendo cómo estuviesen esas dos acciones, nos podíamos plantear entrar en Nextil. Ya comentamos que la cartera de 0 a 1 millón van a ser durante los primeros 5 años de la cartera, van a ser acciones muy volátiles, muy especulativas, y que de momento, bueno, se está saliendo bien, relativamente bien, sobre todo el año pasado, en 2024. Este año estamos prácticamente sin beneficios, pero tampoco sin pérdidas. Pero bueno, nos planteamos entrar en Nextil, no acabamos entrando porque AST no acaba de subir con fuerza que nosotros esperábamos. Estamos esperando que despegase un poco más para entrar en Nextil. Pero bueno, si se nos escapa Nextil, pues habrá muchas más acciones. Vamos a ver primero Nextil, que nos has comentado que has entrado en ella. Así que de aquí, pues bueno, desearte suerte. Vamos a ver. Aquí tenemos Nextil. Y aquí ya comentamos, bueno, acción también, como veis, que había caído con muchísima fuerza. Nosotros hemos marcado este canal bajista que lo ha conseguido superar, eso es positivo. De hecho, podemos marcar el objetivo alcista. Pero también, como comentábamos, tenemos este movimiento lateral desde finales de 2023, que también acaba superándolo, y marcamos este objetivo alcista a zonas de 0.53. De momento lo sigue haciendo bien. Y nosotros, como contamos, si AST Spice Mobile consigue despegar un poquito más, pues podríamos plantearnos entrar en esta acción, depende de si vemos que está en un buen punto, o ya esperaríamos a otra, o alguna caída, que porque no pudiese tener alguna recaída, a visitar esta directriz bajista, la parte alta de este canal alcista, e incluso, porque no, la zona de los 0.41, antigua resistencia y ahora soporte. Como contamos, tenemos objetivo alcista a esta zona de los 0.53, que veremos con el tiempo si la acaba cumpliendo. Así que nada, desearte mucha suerte y vamos a ver si sigue con las subidas esta acción, que como estamos viendo está rompiendo zonas de resistencia. En el caso de AST Spice Mobile, pues sí, es una acción, como bien comentas, muy volátil. Aquí podemos ver, ya comentamos, que había pasado pues de zonas de prácticamente $2 a zonas de 38 en muy corto espacio de tiempo. Lógicamente, cuando tiene estas subidas tan brutales, pues luego tiene correcciones. De momento, de las correcciones que tenía, nosotros veíamos esta cuña descendente, como podéis ver, y una vez superada, pues marcamos objetivo alcista que podían llevar a zonas de máximos históricos. Y de momento, bueno, caía. Y como veis, bueno, acababa aguantando esta zona de soporte. De aquí ha venido recuperando. Y nosotros hemos marcado esta directriz alcista. Vamos a ver si la acaba aguantando. Y marcamos esta zona de resistencia, las zonas de los $25. Aquí conseguía superar de forma clara, parecía que ya quería tirar. Ya comentamos que íbamos a vigilar la siguiente resistencia en zona de 29,66. Sí que es cierto que lleva un par de días, bueno, cayendo un poquito, pero bueno, visitando esta antigua zona de resistencia que ahora pasa a ser soporte. La parte baja de la zona de 24, ahí la respetaba, y la parte alta la zona de 25. Así que vamos a ver si apoya en esta zona y las próximas sesiones sigue subiendo. Vale, si a nosotros nos llegase a esta zona de 30, ya subiríamos el stop y plantearíamos entrar en alguna otra acción. Vale, para la cartera de 0 a 1 millón, ¿vale? La cartera general ya sabéis que es una cartera, pues, digamos, entre comillas, mucho más tranquila. Luego que intentamos traer valores, bueno, que nosotros consideramos que no son tan peligrosos como la cartera de 0 a 1 millón. Ya comentamos, bueno, lógicamente todos no tenéis por qué haber visto todos los vídeos, pero la cartera de 0 a 1 millón, los primeros 5 años, íbamos a traer acciones bastante especulativas. Ya lo comentamos en su día. Ayucarín, que nos comenta ahora Alejandro, estoy pensando entrar en GSJ, Grupo San José. ¿Qué punto de entrada consideras adecuado? Mil gracias. Vamos a ver, lo estaba haciendo bien. Vamos a ver esta acción. Recuerdo que lo estaba haciendo bien últimamente. Bueno, aquí ya tenemos, pues, bueno, fortísima subida, la verdad, que las que lleva tras visitar la zona de la media móvil 200 y superando esta zona de resistencia de corto plazo de los 6. Pues lo está haciendo bien, la verdad que lo está haciendo bien. Lo que es al corto plazo, sí que es cierto que, bueno, aquí podéis ver que en el largo plazo, pues, ha tenido también muchísima volatilidad.
pero como comentamos, aquí tenía zonas de soporte, la venía respetando, empezaba a mejorar tras superar media móvil 200 y esta directriz bajista. Aquí podéis ver cómo la superaba, luego la visitaba también la media móvil 200 y de entonces pues viene respetando la media móvil 200. Así que claro, puntos de entrada, como nos comentas, en esta acción. Ahora ya se ha disparado mucho, ¿vale? Si no has entrado, si no estás dentro, pues se nos ha escapado, por decirlo así, y habría que esperar a que tuviese cierta corrección. Eso no quiere decir que no pueda seguir subiendo en próximas sesiones, pero claro, lleva tanta subida en tan poco espacio de tiempo que la cuestión es dónde ponerle el stop o cuánta pérdida estás dispuesto a asumir. Técnicamente habría que poner stop por debajo de la zona de 4,74, que son sus mínimos anteriores, así que como veis sería asumir bastante pérdida. Así que zonas adecuadas, si digamos retrocediese un poco a zonas de 6 y de aquí viese cierto rebote, a esta antigua zona que comentamos de resistencia y que pasase a ese soporte, pues podría ser una entrada en este caso un poquito, digamos, con menos riesgo. Como comentamos, no sabemos si después de esta fortísima subida, lleva 3 sesiones subiendo muy fuerte, ¿vale? Pues bueno, podría seguir con la subida. Siguiente resistencia, pues la marcaríamos ya un poquito más alejada en zonas de 7,27. Así que bueno, acción que viene haciendo bien en el corto plazo, podemos ver cómo va haciendo máximos y mínimos crecientes respetando media móvil 200. Así que comentamos, una entrada adecuada sería nuevamente caer a zona de media móvil 200, estamos muy alejados de esa zona. Supongo que habría que pasar tiempo para que cayese nuevamente a zona de media móvil y ahí vamos a ver si ahí volviese a rebotar. Pero más a corto plazo sería visitar esta zona de 6. Si sigue subiendo ya se te escapa y ya, pues como comentamos, no hay que ir detrás de los precios porque en cualquier momento se puede girar y acabar entrando en mala zona. Y bueno, hay muchísimas acciones, se atiende esta acción de San José, pero hay muchas otras acciones que a lo mejor están en puntos más adecuados. Pero bueno, puedes seguir vigilándola. Cuando llegue a un punto que a donde a ti te guste, pues ahí puedes entrar. TO3011 comenta, gracias a Alejandro por el análisis de Telefónica. A ver si sigue escalando. Bueno, de momento tiene una pinta, ahora lo veremos. Como ve en línea directa, estoy comprada hace tiempo y con beneficio. Vamos a ver estas dos acciones, a ver qué han hecho hoy. Empezamos con Telefónica. Y en el caso de Telefónica, pues bueno, hoy pues bueno, sigue por encima de esta zona de resistencia. Hoy con pequeñitas caídas, pero como comentamos, la clave era sobre todo en velas semanales superar la zona de 4,20 y en velas diarias superar esta zona de 4,40. Tuvo caídas, como veis, hasta esta zona de 3,83 y de aquí pues una vuelta en V, así que seguimos pensando que lo más probable es seguir viendo subidas en Telefónica, que nosotros tenemos marcado un canal alcista de medio plazo, como podéis ver aquí. Mientras lo siga respetando, nosotros vamos a seguir pensando que lo más probable es que siga con las subidas. Y marcamos esta franja de color azul, que para nosotros será una zona muy importante, tanto de soporte como de resistencia, así que superarlo sería positivo. Tuvo como veis aquí, una primera superación, eso era positivo, pero con las caídas sufridas generalizadas en el mercado, como veis, pues bueno, tuvo fuertes caídas, perdía esta zona de resistencia, pero como hemos contado, la ha recuperado en V, una vuelta en V, y eso, lógicamente, es también positivo. Vamos a ver línea directa. Nos comenta que está dentro con beneficios, de lo cual nos alegramos. Y bueno, pues la verdad que lo sigue haciendo bien. Aquí tenemos marcado este rango lateral, objetivo alcista marcado, veremos si lo acaba cumpliendo, sería zonas de 1,37 y había conseguido superar esta zona de resistencia que la pasaría a ser soporte. Sería un soporte más débil y bueno, soporte un poquito más fuerte, que no me gustaría que perdiese, sería esta zona de 1,17. Bueno, lo viene haciendo bien, la verdad que en el largo plazo, como ves, bueno, había tenido fuertes caídas y se ha venido recuperando. Aquí ya marcamos un primer rango lateral, objetivo alcista cumplido, aquí un segundo con otro objetivo alcista, vamos a ver si lo acaba cumpliendo. En el caso de acabar cumpliéndolo, pues bueno, habría que vigilarla de cerca, si se ve algo raro, pues salirse, ¿vale? Si se supera o se llega a esta zona que hemos comentado de objetivo alcista, que no tiene por qué cumplirse, pero si se acaba cumpliendo y sigue con las subidas, pues pensamos que podría seguir subiendo, ¿vale? Así que, bueno, vigilaríamos en el caso de ver llegar a este valor a zonas de 1,37, pues lo vigilaríamos de cerca. Y lo viene haciendo bien, la verdad que las aseguradoras, igual que la banca, lo viene haciendo bien. Muchas de ellas están en máximos históricos, esta precisamente no, ¿vale? También tiene poco histórico. Pero como veis, está revirtiendo la situación de bajista a alcista. Así que, ¿por qué no? Pues podríamos seguir viendo subidas en esta acción. 9200 que comenta, gracias por el vídeo, saludos, nada, un placer, gracias a ti. Y a Arturito que nos comenta cómo ves la entrada en acciones de agua como American States Water. Muchas gracias.
Bueno, el tema de las acciones de agua, la verdad que se pusieron muy de moda, hablaban mucho del tema del agua, que siempre se ha comentado que podían ser las próximas guerras por temas de agua. Bueno, vamos a ver cómo está esta acción. American States Water. Y bueno, no nos parece mal invertir en acciones de agua. Bueno, en este caso, esta acción, como puedes ver, pues tuvo fortísimas subidas. Se puede ver que a partir de 2012-2013. Y ahora se podría decir que prácticamente estamos en un movimiento lateral, que está, digamos, drenando, ¿vale? Pues estas fuertes subidas. Así que, bueno, de momento veríamos esta zona de aquí. Estamos por encima de la media móvil de 200, aunque llevamos, como ves, desde 2019 en un movimiento lateral. No es muy limpio, ¿vale? Pero se puede ver que, bueno, que está en lateral. Y bueno, zonas de soporte, pues marcaríamos prácticamente esta zona de aquí como soporte a no perder. ¿Vale? Se puede dar un poquito de margen, porque tenemos aquí otra zona. Pero sería esa zona de 64,60. Y como zonas de resistencia, pues aquí podríamos marcar una primera resistencia por esta zona de los 86,10 y una segunda en esta zona de 96. ¿Vale? Como veis, bueno, ha conseguido no antes superar a media móvil 200. No es que sea tampoco ningún hito, ya que cuando se ponen las acciones en lateral, como puedes ver, pues atraviesa la media móvil 200 tanto la alza como la baja de forma fácil. ¿Vale? No como aquí, que estaba en clara tendencia alcista, que cada vez que llegaba a la zona de media móvil 200 pues se acababa rebotando. En este caso, como está en lateral, pues la pierde a la baja y la supera fácilmente. Pero bueno, nosotros vigilaríamos sobre todo esta primera zona de resistencia, zona de 86,10. Si la supera, podría dirigirse a su zona de máximos, aquí en zona de 96. Si superase esta franja entre 96 y esta zona de máximos históricos 97,60, pues podría seguir subiendo. Que yo considero que sería lo más probable, ¿vale? Después de unas fuertes subidas, que se haya tomado un descanso, movimiento lateral, para luego seguir subiendo. Eso sí, pues empezaríamos a tener deterioros si perdemos zonas de soporte, como sería la zona que hemos marcado 64,60 y sobre todo esta zona de 59,70. De momento la vemos en tierra de nadie y como siempre os comentamos, se pueden vigilar acciones que a uno le parezcan atractivas, pero luego para intentar buscar un punto óptimo de entrada, pues siempre pues buscar zonas de soporte o zonas de resistencia contra superación. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Se nos ha hecho un poquito más largo de lo normal. Esperemos que nos disculpéis. Y bueno, hemos tratado también aquí de resolver las dudas de los miembros del canal. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta el final del vídeo por vuestra atención. Os dejamos el disclaimer y hasta un próximo vídeo.